Hola, yo soy Montserrat Pueblita. Muchísimas gracias, Amazing Speakers, por esta oportunidad. Creo que yo empezaré a platicar yo soy arquitecta, estudié en una universidad chiquitita, en la Universidad Motolinía de Pedregal. He de confesar que toda mi vida académica, casi de kinder, pero bueno, de primaria que tengo más conciencia hasta universidad, yo juraba que era pésima en la escuela, ¿no? Nunca me fue bien en calificaciones. Y después llegué a la universidad y me di cuenta que lo que me hacía falta era algo que me gustara, ¿no? Y entonces en la universidad ya me empezó a ir muchísimo mejor y ya me empecé a apasionar y me volví una nerd y de ahí hasta ahora. De ahí parte de lo que hice fue tener la oportunidad de estudiar un par de años de la maestría y me lo contaban como especialidad. Entonces lo pude hacer, perdóname, un año de la maestría y entonces terminó siendo la especialidad en interiorismo en la misma universidad que fue en Motolinía de Pedregal. Y mi historia un poco más profesional empieza con un despacho de 4 personas y termina en una empresa global de 6,000, ¿no? Entonces fue ir encontrando como sin querer qué era lo que me iba gustando. La realidad es que no es como que tuviera un camino trazado. Creo que muchos de los que estudiamos arquitectura juramos que, o al menos lo que yo veía, a ver, la única mujer que había en ese momento era Zaha Hadid, ya me tocó al menos estudiando una ganadora de Pritzker, pero veía pocas referencias más allá de Barragán, ¿no? Creo que parte de lo que yo veía era como esta dinámica de quien diseña y construye, y parte de la vida profesional lo que me empezó a gustar o en lo que me empecé a clavar más fue en despachos de diseño, ¿no? Y entonces fue residencial corporativo, después me moví a una empresa de 15 personas haciendo corporativo, haciendo hoteles de amor, me enamoré de la hotelería, me enamoré de todo lo que había alrededor de los proyectos de hotelería. De ahí me moví a una empresa de interiorismo corporativo, me tocó hacer el proyecto más grande que me ha tocado hacer en corporativo, que fueron 40,000 metros cuadrados de una torre que se estaba remodelando, ¿no? Y ver los retos que implicaban una remodelación más allá de un proyecto nuevo, ¿no? De un proyecto con una estructura compleja, porque es un edificio de los 50, ¿no? Y cómo pones el aire acondicionado y cosas técnicas. Y creo que ahí fue donde más me di cuenta que lo técnico me encantaba. O sea, lo estético me gusta, pero soy mucho más racional que pasional, ¿no? Y entonces las instalaciones y hacer un cruce de instalaciones a mí siempre me ha parecido de las cosas más fascinantes, y puedo estar 3 horas viendo un cruce de instalaciones y no solo viendo ese cruce, sino eso cómo le pega al diseño y cómo puede ir evolucionando como para que todo funcione con lo que tú estás haciendo, ¿no? Y yo escuchaba que en general la gente era como, es que estas cosas técnicas, y yo, fan, ¿no? De ahí me termino moviendo a los últimos 2 despachos, que fue Sordo Magdaleno, y ahí lo que me encontré fue con hoteles de ultralujo, 600 llaves, 31 centros de consumo, de repente relaciones que llevaban 7 años, ¿no? 6 años. Y claro, un proyecto que lleva 6 años, pues es que las relaciones de repente, como todas las relaciones largas humanas, pues tienen sus retos, ¿no? Y entonces el cómo retomar estas relaciones creo que para mí fue una de las cosas también más interesantes. Me tocó la pandemia estando ahí, entonces fue un proceso complicado como todos los que estuvimos en pandemia intentando trabajar, ¿no? Me dio COVID antes de las vacunas y empecé en realidad a tratar con temas muchísimo más cerca de la salud mental, ¿no? Y empezar a ser consciente que, vamos, ¿cómo puedes seguir trabajando y viviendo con esto que ahora eres y ahora te pasó, ¿no? Hacerlo consciente fue un proceso complejo. Creo que es algo con lo que todavía me cuesta un poco hasta interactuar, pero creo que deberíamos de hablar más de este tema, ¿no? Por eso lo saco a colación. Y de ahí me fui a Gensler. Estuve ahí 3 años, llevo un año ya independiente, pero parte de haber estado en Gensler es que pude tener la oportunidad de dirigir el centro de recursos, que hacia afuera era esta comunicación con proveedores, con consultores, con PMOs, con constructoras. Previo a eso había tenido la oportunidad de dirigir el estudio de hotelería con otra escala de proyectos, desde otro lugar con una empresa global, que si bien Sordo tenía muchos proyectos en el mundo global,
se manejaban diferente, ¿no? Era esta empresa más familiar que tiene proyectos afuera versus una red global que funciona global, ¿no? Y poder tener la oportunidad de conocer todo este tema técnico que la gente veía hacia afuera que yo estaba teniendo, ¿no? Y hacia adentro era especificar, ¿no? Era ver qué funcionaba mejor, hacer algunas estrategias comerciales que tuvieran sentido con un tema de sostenibilidad, que se pudiera entender fácil para los clientes, entender por qué te debería de funcionar más una marca que otra versus todas las que existen en el mercado, ¿no? Y cuáles son las competencias de cada una de ellas. Yo salgo de Gensler el año pasado y una de las cosas que quise hacer fue darme unas hermosísimas vacaciones. Pero después de eso fue replantearme qué era lo que quería regresar a hacer, ¿no? O sea, no me quiero dedicar a otra cosa, pero no sé si este camino que yo había tenido de cuando terminé de estudiar o cuando estaba estudiando, de voy a hacer casas y voy a ser la arquitecta que diseña, construye, tal, tampoco ya no me estaba acomodando, ¿no? Y entonces tuve la suerte de tener diferentes conversaciones y platicando con quien ahora es mi socia, que es Alejandra, me dice, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Y yo, no lo sé, es que fíjate que yo en mi futuro veo algo así como una materioteca, pero es que no es una materioteca, pero es que sí, pero te ayuda, pero no. Y de todo lo racional que yo había sido, de repente tenía un nudo en la cabeza de todas las ideas que quería hacer. Pero lo que sí sabía es que en México somos buenísimos haciendo conceptual y esquemático. Creo que la creatividad que tenemos los mexicanos es mucho más sobresaliente que lo que puedes encontrar en otros lugares. Porque es que además sabemos en qué economía vivimos, ¿no? Y entonces sabemos hacer grandes cosas con grandes presupuestos, pero también con presupuestos muchísimo más eficientes, ¿no? Y entonces empezar a plantearlo desde ahí e ir viendo cuál era la mejor manera de hacerlo. Y platicando con Alejandra, en realidad es que lo solucionamos bastante rápido. Y en un par de meses teníamos nombre, lugar, cómo iba a funcionar y tal. Ahora lo que tenemos que hacer era toda esta parte administrativa de emprender, que es padrísima. Y yo creo que todos de repente lo romantizamos más de lo que es, porque estar 4 horas en el SAT en realidad no es tan divertido. Pero lo que sí creo que vale la pena es cuando ves una oportunidad que el mercado está buscando o que lo ve en ti, ¿no? E ir tras él y ver hasta dónde te lleva este proceso. Ha sido un proceso, ese sí ha sido muy divertido. Y ahora estamos en este espacio, ¿no? En este espacio que estará abierto a partir de enero, ¿no? Y donde lo que pretendemos es unir a un mercado que ha estado mucho más desconectado de lo que debería, ¿no? Que pareciera que los clientes están por un lado y los proveedores están por el otro y quienes están diseñando están por el otro y cada quien tiene un ego muy particular, ¿no? Sin de repente entender que es algo que se tiene que ver hacia todos los lados, ¿no? Y que si todos controlamos nuestro ego hasta el lugar necesario y suficiente, pues puedes tener proyectos en realidad muy interesantes. Pensando también que tenemos un país muy noble en cantidad de industria, por ejemplo, ¿no? Y si lo empezamos a ver, por ejemplo, en cosas tan ñoñas como Producto Interno Bruto y demás, ¿no? La cantidad de trabajos que ofrece todo lo que tiene que ver con el entorno construido, con todos los que se dedican al diseño, a la construcción, a la generación de materiales, a, ¿sabes?, investigación, etcétera, etcétera, es un mercado muy interesante, ¿no? Entonces, ha sido investigarlo desde ahí, trabajar con cada una de las marcas, trabajar con los despachos, las firmas, operadoras hoteleras, operadoras de restaurantes, etcétera, etcétera, como para ver cómo podrán convivir mejor dentro de esta plataforma que termina siendo una plataforma neutra, ¿no? Material Spec es un proyecto con mucho cariño, porque es un proyecto que nace desde el gusto de algo que nos gusta, literal, ¿no? Y algo que nos apasiona, eh, para una necesidad que vemos en el mercado, que es hacerlo mejor. No solo diseñar bien, o más bien no solo diseñar bonito, sino diseñar bien y hacer lo que en realidad nos debería de tocar como desde el principio, ¿no? Creo que un proceso que ha estado como muy interesante es
creo que en los últimos 15 años, lo que más había leído había sido diseño y arquitectura y proporción y color. Y claro que sigue siendo importante porque al final es lo que soy y yo creo que hay personas que se dedican a la arquitectura y hay personas que somos arquitectura, ¿no? O sea, que en verdad vivimos desde ahí, ¿no? Eh, y fue muy interesante porque a partir de que veía que no regresaría a una oficina, pues empecé a escuchar más podcasts de negocios, ¿no? Pues, ¿por qué? Pues porque si vas a poner una empresa, mi recomendación, escuchen más podcasts de negocios. Y viéndolo desde ahí, escuché un podcast donde decía, uno de los grandes problemas de las empresas es cuando te asocias con personas que son tus amigas desde antes, ¿no? Porque vas a priorizar esta relación. Y me quedé con esta como frase en la cabeza. Decía, si algún día tengo una socia, para mí sería importante, claro, que me cayera bien, pero ¿qué son esas otras cosas que yo debería de encontrar en alguien que va a ser mi equipo, ¿no? Creo que si lo pensamos tanto como por ejemplo con quién es tu pareja, ¿no? Que creo que muchos tenemos conscientes de, bueno, que tengan en común valores, pero no forzosamente que sean iguales, que hay un tema complementario, etcétera, etcétera. Para mí era importante tener esta misma dinámica en una sociedad que fuera más hacia la empresa, ¿no? Yo conocí a Alejandra en un entorno laboral, ¿no? Ale del Pozo es conocida en el mundo de la arquitectura en general, pues porque ha estado en varias empresas, le ha tocado abrir diferentes empresas en México, liderar de manera en Latinoamérica, por ejemplo, otras marcas. Y entonces su visión es 100% comercial, ¿no? Porque ella ubica lo que una marca necesita, ella ubica cómo funcionan, por ejemplo, los presupuestos de marketing, qué pasa con las muestras, ¿no? Qué pasa con este otro lado que de repente cuando te dedicas al diseño y tú pides una muestra, pues no sabes todo lo que hay atrás de cada una de las marcas con las que estás hablando, ¿no? Y ella es, a la fecha, mi go-to person cuando no sé qué acabado es, o qué solución hacer, o, ¿no? O cómo de repente poderle dar la vuelta a una idea y materializarla en este espacio construido. Y entonces recuerdo, hay una anécdota que a mí me encanta. Cuando yo todavía estaba en Gensler y estaba en el centro de recursos, bajo al Ritz, ¿no? A un evento, no recuerdo cuál. Y los sanitarios tenían el espejo y en la parte de atrás del espejo tenían una malla metálica, ¿no? Y yo la vi, Nadia Borrás ya había entrado con nosotros a Gensler y dije, este es el tipo de materiales que le pueden gustar a Nadia. Entonces saco un teléfono, la toco, dije, esto es metal, le tomo una foto, se lo mando a Ale y le dije, Ale, no sé qué marca es, cuánto cuesta, si está en México, si no está en México, cómo se suelda, cómo se une, o sea, no tengo ni idea, pero sé que esto lo vamos a necesitar eventualmente, ¿no? Me contesta como a la hora, dame 2 días. Fue todo lo que me contestó. Y a los 2 días, entonces yo tenía, ¿cómo se llamaba? ¿Cuánto costaba en México? Las muestras iban a llegar en una semana. Me había dicho cuáles eran los detalles técnicos. La historia del chisme de la empresa, de dónde venía, etcétera, etcétera. Y, y yo me quedé muchísimo con la idea de, creo que las dos somos personas que resolvemos de maneras muy diferentes, pero al final con un objetivo común, ¿no? Cuando yo regreso y tengo este desayuno con Ale, y le digo como, es que fíjate que quiero hacer como tal, pero no sé, pero, ¿no? Y empiezo con estas dudas. Algo que me encanta y me gusta mucho contarlo es que ella voltea y me dice, yo había estado pensando así, o sea, en algo similar, pero de manera digital. Yo me creo que me quedé con cara de, pero uno no especifica desde la computadora, ¿no? Fue mi primera respuesta. Y me dice, sí, pero ¿a qué hora especificas? Y yo, suele ser como a las 10 de la noche. ¿Cuántas personas comerciales te contestan? ¿No? Y me acuerdo que dije, no, pues no muchas, pues porque ya es noche, ¿no? Igual una que otra persona con más confianza le puedo hablar en vez de escribirle. Y me dijo, exacto, la parte digital lo que va a funcionar es cuando muchas personas le están hablando a una persona comercial que no te pueda atender en ese momento, ¿no? O que necesites comparar, o que, ¿no? No forzosamente en esta primera parte, y por eso decidimos tener una plataforma que pudiera combinar esta parte digital con la parte física. Porque creo que al final a todos nos sigue gustando el toco, juego y aprendo de todos los materiales, ¿no? Porque más allá de lo técnico, claro que nos gusta la estética, ¿no?
y es parte de lo que mucho, de lo que va a decir tu proyecto, de lo que se va a ver reflejado, ¿no? Y, y creo que eso es lo que ha hecho como muy rico el cómo empezamos a conversar. Creo que es una persona o la manera en la que nosotros hemos estado trabajando en todos estos meses es cuando tienes la confianza de en qué es buena cada una de las dos, ¿no? ¿Qué le puedes soltar, qué te pueden soltar y qué van a ir resolviendo en el camino, ¿no? Eh, Creo que algo que nos hace falta de repente hablar en el mundo de la arquitectura es qué pasa cuando montas empresa, ¿no? Cuando vienes de este mundo romántico del diseño y te llega el SAT, ¿no? Y te llegan las facturas y te llega el marketing y te llegan los espacios en renta, en reconstrucción, en lo que sea. ¿Y cuál va a ser esa respuesta? ¿Y quién va a ser tu equipo cuando quieras tener esa respuesta, ¿no? Y creo que a mí lo que me ha funcionado es eso. Es, hoy podría decir que hoy Alejandra es mi amiga, ¿no? Pero hoy termina siendo mi amiga por la cantidad de tiempo, de repente que podemos convivir en una semana, ¿no? La cantidad de veces que nos escribimos, que de repente es como, socia, se me atoró tal, o puedo hacer tal, o no. Eh, y poder también como hablar que no siempre forzosamente todo es fácil, pero lo que creo que es importante es también saber que todo al final se soluciona si lo comunicas. Al final termina siendo una relación, ¿no? Como una amistad, como una relación de pareja. Creo que también hay muchas sociedades que se terminan volviendo eso. Esa relación, ese trabajo en equipo cuando tienes un fin común y lo quieres sacar adelante, ¿no? En nuestro caso decidimos que Material Spec no es nuestro hijo. Hay empresas, hay personas que sí, sus empresas son sus hijos. En nuestro caso no. Pero en nuestro caso es este gusto que hacemos, porque además cada una sigue teniendo su empresa, ¿no? Ella sigue con el tema de los materiales, yo sigo diseñando y especificando con una consultoría. Y creo que eso también parte de lo que nos hace es que seguimos siendo muy sensibles en qué es lo que está pasando en el mercado. ¿Por qué? Porque yo sigo diseñando, porque sigo viendo qué está pasando en el mercado, ¿no? Cuáles son las tendencias. Hace poco comentaba que no hago casas, ¿no? Y yo siempre dije que no iba a hacer casas nunca. Y un par de amigas me pidieron que les ayudara a remodelar su casa por partes. Yo con muchas dudas decidí decir que sí. Y creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado, ¿no? En los últimos tiempos, porque la sensibilidad que te da el hacer una casa y el llegar a un lugar tan íntimo como la cabecera, pero los burós, el sanitario, el baño, la tina, ¿sabes? Que al final todos tenemos que ser conscientes que ninguno se está volviendo más joven, ¿no? Y el cómo vas a tratar estos temas con un matrimonio que tiene hijos grandes, ¿no? Creo que también me dio otra sensibilidad que también me ayuda a regresar a la escala de la casa, ¿no? Creo que durante un rato o en los últimos posiblemente como 7 años había estado viendo estos proyectos que son muchísimo más grandes, que aún así atacas de a poquito, tampoco es como que ataques todo al mismo tiempo, pero también que necesitan otro tiempo y es otro ritmo. Y regresar al mundo residencial lo que me ha dado es también este tema conceptual. Es que la piedra de la cabecera no es una piedra de la cabecera. La piedra de la cabecera para nosotras es nuestro matrimonio. Y yo, ok, ¿no? Entonces, el valor que de repente le podemos dar a las cosas y eso cómo se ve reflejado en diseño, creo que ha sido de lo mejor que me ha pasado este año, además de Material Spec, ¿no? Eh, el también escuchar del otro lado de el negocio, la marca, la especificación, la muestra, tal, ha sido muy rico también, porque al final terminas conociendo, o he terminado conociendo, como este 360 del entorno construido que de repente se nos olvida, ¿no? De la mano de esto, empecé a dar clases el semestre pasado y, y también ha sido interesante el escuchar qué está pasando con alguien que tiene 20 años. Creo que de repente o sea, yo sé que soy joven, ¿no? Pero cuando me veo con alguien de 20 años, pues claro que me ven como una señora, ¿no? Eh, y, el, y creo que algo que tenemos de responsabilidad en este momento los adultos, y lo hablo como los adultos en general, quienes podemos convivir con personas más jóvenes, es atender a la desesperanza que ahorita hay en las juventudes como tal, ¿no? Creo que
Creo que siempre hemos vivido en un mundo complicado, solo que ahora nos enteramos mucho más rápido de lo que está pasando, ¿no? Y el hoy tener la oportunidad de al menos llegar a 25 personas una vez a la semana para decirles si están pasando cosas terribles, ¿sí? Pero fíjate, si te volteas, también están pasando cosas increíbles, ¿no? Y de manera activa podernos comunicar así con las personas que son más jóvenes que nosotros, hoy lo veo como una responsabilidad que todos deberíamos de tener, ¿no? Ya sea hijos, sobrinos, estudiantes, hijos de amigos, cada quien sabrá, ¿no? Cuál es su entorno. En mi caso, que decidí no maternar. Mi manera posiblemente de maternar es con adultos, que suelen ser un poco más mis estudiantes. No podría decir que es maternar, pero ser el adulto de esta relación. Podría ser con mis estudiantes, también con mis sobrinos, aunque en este momento están chicos. Pero entender este entorno construido, por ejemplo, desde la responsabilidad de qué está pasando con todos estos temas de desesperanza y guerra y que de repente llegan a hacer mucho ruido, y decirle, sí, pero mira, si haces este parque, ¿no? O si haces este centro comercial, o si haces esta cantidad de vivienda, estas cosas pueden cambiar, estas dinámicas sociales se pueden transformar o no, e ir como analizando cómo cambia la sociedad desde ahí es algo que también hoy agradezco muchísimo que me ha pasado en este año. El tema del diseño en mi vida empezó de una manera muy orgánica. No podría decir, es que no recuerdo, hay personas que lo tienen súper presente de entonces yo hice tal dibujo. Yo creo que me empecé más bien a enamorar de una frase que leí, ni siquiera me acuerdo en qué revista en realidad. Me encantaría que fuera una escena romántica, pero la realidad es que no es tan romántica. Pero lo que sí recuerdo es que vi una frase que decía que el 90% del tiempo estábamos en un interior, ¿no? Y a los 18 años eso me llamó muchísimo la atención. Una de las cosas que a mí me interesaba al principio era la ingeniería mecánica. Mi papá es ingeniero mecánico y las ingenierías siempre me gustaron y llegaré a uno y me fue muy mal. Y dije, ok, ingeniero no va a ser. Y luego me fui al otro lado y dije, interiorista, sí, ¿no? Y escucho a una persona que en ese momento tenía 50 y tantos años, ¿no? Y me dijo, te recomiendo que no estudies interiorismo, te recomiendo que más bien estudies arquitectura y luego te especialices, ¿no? O sea, creo que a mí lo que me ha pasado por haber estudiado, que en su caso, cuando estaba la carrera, cuando yo iba a escoger carrera en ese momento, todavía diseño de interiores, todavía la arquitectura de interiores no estaba tan visibilizada como ahora. A ella lo que le había tocado era más como decoración, ¿no? Y creo que es una recomendación que agradezco haber escuchado, ¿no? Que a mí me funcionó. Yo creo que hay personas que pueden no funcionarles. A mí creo que me dio muchísima estructura, ¿no? Eh, y en realidad también a mí el arte es algo que siempre me ha llamado profundamente la atención, ¿no? En general, no me considero, mi esposa dice que soy cero cursi, puede ser que tenga razón, ¿no? Pero algo que me conmueve profundamente es un cuadro, una ópera, la música. O sea, para mí el arte me conmueve hasta los huesos, ¿no? Hay muchísimas cosas con las que yo puedo pasar de largo, ¿no? Y puedo no ver, pero, pero no puedo evitar un espacio bien diseñado, ¿no? Que no forzosamente implica que tenga mucho presupuesto, sino que alguien estuvo atrás de esos espacios es algo que me conmueve y sí, me llega a paralizar o me llega, ¿sabes? Como a los huesos. Y en realidad mi gusto de la arquitectura fue mucho más hacia, o sea, fue literal la combinación entre, ok, me gusta la parte racional de las ingenierías y me gusta el arte de este otro lado. Y creo que el camino que encontré fue la arquitectura por sentirlo un poco más en medio, ¿no? Y en realidad creo que parte de lo que me gusta tanto de los materiales es que para mí son muy racionales, ¿no? Y para mí casi que funcionan como una ingeniería. Entonces, este proceso ha sido desde donde yo lo habito, ¿no? Y algo que a mí me tocó habitar es, eh, suelo comentar que soy ese porcentaje de diversidad de muchas de mis amigas, ¿no? Soy
única que tiene el pelo corto, pero soy la única que se ha hecho un triatlón y fui la única que se dedicó más a la obra y que me es totalmente indiferente si tengo que tratar con hombres o con mujeres, como que también el género siempre ha sido esta cosa muy fluida. Y por lo tanto, como yo habito los espacios, es desde un lugar que a veces puede llegar a ser de temor, ¿no? Para mí, el momento de diseñar es cómo hacerlo para que no sea desde el temor. ¿Cómo hacerlo para que sea desde el gozo? ¿Cómo hacer para que unos baños sean cómodos siempre, ¿no? Muchas veces las mujeres que tenemos el cabello corto, muy seguramente hombres que tengan el pelo largo, no lo sé porque no soy hombre y no tengo pelo largo, llegamos a habitar en un mundo tan machista como puede llegar a ser México, con muchísimos estereotipos que yo decidía o yo decido cómo romperlos, ¿no? Y entonces yo los rompo desde cómo diseño. Entonces yo decido que no me gustan los baños binarios, ¿no? Esta cosa de baños de hombres y baños de mujeres, a mí no me acomoda. ¿Por qué? Porque el mundo sería mejor si no existiera, si no estuviera dividido de esa manera, ¿no? Y entonces, como yo he visto este cambio, por ejemplo, y lo he visto, por ejemplo, a partir de que me casé y a partir de que empecé a ser mucho más visible de quién era mi pareja, es que descubro que muchísimas personas, o sea, que yo lo tenía oculto por ahí oculto por ahí en algún lugar, justo por miedo de qué era lo que pasara en las empresas en las que yo había estado. Creo que el único lugar donde yo pude habitar como esta Montserrat con la que hoy se presenta fue hasta que llegué a Gensler, por ejemplo. En todas las empresas anteriores en las que estuve, era como a la gente no le importa con quién yo esté. Y hacer consciente que no era que no le importara, sino que a mí me daba miedo expresarlo, es algo que me costó mucho trabajo, ¿no? Y es algo que costó, no voy a decir que mucho dolor, pero sí como este tema de aceptación desde, desde la conciencia, ¿no? Y desde qué pasaba con estos espacios. Y entonces, cómo yo a través del diseño podía empezarlos a cambiar, ¿no? Tuve la fortuna en este corporativo enorme que comentaba, es Scotiabank, ¿no? Y es que pocas veces un reglamento me había dado tanto gusto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es una empresa canadiense con una cantidad de conciencia muy diferente a lo que habíamos visto en el mercado local, una escala totalmente diferente, un cómo cuidar a las personas. A ver, y este proyecto es de hace 6 años, más o menos 6 años cuando a mí me tocó tratarlo, que en este momento, a 6 años, decimos, pues claro, cuidamos a la gente. Sí, previo a pandemia, no sé si cuidábamos tanto a la gente, ¿no? Y empezar a nombrar esto que uno es, ¿no? No desde el pretexto, sino desde la visibilización, ¿no? Desde independientemente de qué comunidad esté, y no es que yo quiera representar a alguien, simplemente yo vivo en esta parte de la sociedad donde esto me atraviesa, ¿no? Que creo que a muchas mujeres de repente nos pasa. Y no siempre hablamos de eso porque también de repente hablar de género es complicado, ¿no? Porque puede polarizar muchísimo. Pero, pero yo creo en un mundo neutro, por ejemplo, ¿no? Cada quien con sus diferencias y que decida vestirse como quiera. O sea, no pretendo que por lo tanto tenga que ser forzosamente algo que se vuelva en una zona gris, pero que entonces no por nacer como naces, forzosamente te toque moño azul o moño rosa, ¿no? Esto yo también parte de lo que hago es poderlo transmitir o sea, ahorita por ejemplo el Material Spec y con Ale hemos tenido estas conversaciones de cómo hacemos consciente a la gente que un cambiador debería de estar en los baños de hombres, pero también en los baños de mujeres, ¿no? O sea, no asumir que solamente necesitan estar en un lugar, sino que aquí se puede paternar y maternar, ¿no? Y que es válido. Y creo que por eso, cuando hablo de la conciencia del espacio construido, hablo desde ahí, ¿no? Hablo desde el ver en estos seres fluidos que en realidad somos, ¿no? Y
Y esto entonces, ¿cómo se traduce a algo tan técnico como cuál es el que voy a comprar? ¿No? Entonces, mucho de lo que hemos tenido en las conversaciones con las marcas en Material Spec, por ejemplo, ha sido, eh, voy a creer en ti y lo que está en la plataforma es lo que tú me estás diciendo, pero habrá algunos candados donde sí pueda doble checar lo que estás diciendo en temas muy específicos, ¿no? ¿Por qué? Porque también es que hemos visto un greenwashing en los últimos 20 años, bárbaro, en los últimos 10 creo que se ha salido de control. Y entonces el tener temas de sustentabilidad o temas de sostenibilidad, el decir que eres verde, que sí haces tratamiento de aguas, que sí eres más eficiente con energía, que sí, mira, yo te quiero creer, ¿no? Pero sí necesito un papelito también que me lo diga y que corrobore esto que estás diciendo. Entonces, parte de lo que hicimos es meternos 100% en tema de especificación arquitectónica. Entonces, pueden entrar marcas y estar con nosotros, marcas de sistemas constructivos, acabados en pisos, muros, plafones, iluminación, grifería, temas de acústica, por ejemplo. Y todos estos, entonces, parte de lo que podemos hacer y lo que podemos comparar es en una escala de signo de pesos, pensemos muy a la Open Table, ¿no? De 1 a 5, pues ¿en qué lugar del presupuesto estás? No me interesa venderlo. Para eso cada marca tiene su canal de distribución y su canal de venta. Pero creo que sí es importante que de este lado estemos conscientes si esta marca cuesta un signo de pesos o cuesta 5. Porque también, en el fondo, sí sabemos nuestros clientes cuánto presupuesto tengan. Como que sí te puedes dar cuenta si andan en un 2 o en un 5, ¿no? Y entonces a partir de eso que también sea más fácil para nosotros encontrar este mercado en el que en realidad estamos especificando y diseñando. Eh, Temas que son importantes para Ale y para mí, por ejemplo, es vemos que en México la necesidad de tomar las estructuras existentes, que además hay una frase que a mí me encanta, que es el edificio que menos contamina es el que no se construye, ¿no? Sí, sí, todos queremos un poco de desarrollo y nos gustan los edificios nuevos también, pero hay muchísimas estructuras que funcionan como están ahora si les cambias, ¿sabes? Algunas cosas. Y entonces, materiales que sean ligeros para que no les sumen de más a la estructura. Y más, digo, no es que yo quiera ser ultra chilanga, pero es que vivimos encima de un lago, ¿no? Entonces, tener esta conciencia estructural de lo que está pasando después de los que vivieron el 85, el 85, yo no soy del 85, nací un poco después, pero entonces a todos los que nos tocó el 2017 y empezar a ver que en verdad el nivel de poca conciencia con la estructura que tenemos puede tener vidas en medio, pues entonces como que ya te empiezas a replantear las cosas diferente, ¿no? Que haya materiales ligeros, que tengamos nuevos sistemas constructivos, cómo estamos trabajando con la sostenibilidad, qué está pasando con la acústica y estas necesidades que estamos teniendo hoy me parece valioso y necesario, ¿no? Entonces, ha sido un camino de muchísima reflexión. Ha sido un camino que pensábamos que iba a ser más corto, pero en realidad ha tomado el tiempo que tiene que tomar y está muy bien porque los procesos así son. Así como los procesos de diseño, ¿no? Que en tu ideal vas a tener X cantidad de semanas para conceptual, esquemático y tal. Y hay veces que necesitas un poco más de tiempo para que esto salga como lo estás esperando. Nos inquietaba a Ale y a mí. Era, ok, todo bien con la plataforma, ya estamos encontrando cómo llegar a los despachos, llegar a las marcas, cómo puede funcionar para todos, etcétera, etcétera. Pero entonces le debíamos algo a la sociedad, ¿no? Tanto Ale como yo, en las empresas globales en las que estuvimos, lideramos cada quien en su momento equipos de diversidad, equidad e inclusión, ¿no? Y era un punto que para nosotros congeniábamos y era importante que algo más pasara. Y en realidad es que llegamos a una conclusión muy rápido, y era, creo que la sociedad le debe más mujeres a la obra, ¿no? Creo que cuando llegas a una obra y ves a una mujer, pasan muchas cosas y una de esas es que te sientes más segura, por ejemplo, ¿no? Y entonces estábamos viendo cómo hacer que funcionara y demás, y tengo el gusto por mi esposa de conocer a Saskia Niño de Rivera, que tiene Reinserta, y en algún momento, escuchando a Saskia en un evento de una organización que tiene mi esposa que se llama Ya México, parte de lo que veíamos era eh, cómo, independientemente de que una persona en un país profundamente injusto, como vivimos en México,
cuando sale a la vida y deja de estar en prisión, ¿tú contratarías a esta persona? ¿O tendrías una duda o hay un sesgo, no? Y entonces como sociedad la realidad es que no funcionamos muy bien porque es terriblemente injusto y tenemos el sesgo de que no sabemos si es de confiar, ¿no? Y entonces parte de lo que Ale y yo decidimos hacer es empezar a trabajar con marcas. Esa también será una invitación. Si usted, persona que tiene una marca de acabados, recubrimientos y sistemas constructivos, para poder capacitar entonces a más mujeres, ayudarles ahí sí de una manera activa como para hacer una empresa. Y como anyway ya tenemos el contacto de las constructoras, pues entonces, constructora, aquí hay un equipo de mujeres que pueden colocar un piso, una alfombra, pintar, tabla roca. Vamos, yo creo que de todos los procesos de la obra, fácil podemos hacer como género más de la mitad, ¿no? En algún momento, por ejemplo, escuchaba esta reflexión de, no, es que eso pesa demasiado, no debería de cargarlo una mujer. Y escuchaba una feminista que decía, ¿y por qué sí debería de cargarlo un hombre? ¿No? En general nuestros cuerpos, sí, hay un tema de masa, de músculo y de masa corporal y demás, que sí somos un tanto diferentes. Pero mira, si el básico es que una mujer no debería, pues por lógica yo pensaría que un hombre tampoco, ¿no? Y entonces que quizá ese proceso tendría que cambiar a una máquina, a un formato más chico, a que no solo sea una persona que lo cargue, quizás sean dos, ¿no? Y empezar entonces a tener esta conversación en un entorno donde históricamente las personas se lastiman, por ejemplo, la espalda, ¿no? Porque asumimos que las personas pueden cargarlo cuando quizá habría que revisarlo otra vez, ¿no? Es una iniciativa que Ale y a mí nos tiene muy contentas. A la par estamos viendo también con otras marcas el que nos puedan ayudar a qué pasa con los equipos de las personas si es que necesitan un equipo más sofisticado, ¿no? Y entonces creo que uno de los temas de quienes estamos haciendo empresa es regresarle a la sociedad mucho de lo que el propio país nos está dando, ¿no? A mí mi país me encanta, ¿no? Creo que México es un lugar que, o sea, me siento profundamente mexicana porque además considero que vivimos en un paraíso. En algún momento decía, es que aquí tenemos todo. O sea, la playa que necesites, México. La ciudad que quieras, México, ¿no? Alguien por ahí me dijo, bueno, quizás si necesitas esquiar en nieve, no tanto. Y yo, pero mira, tenemos unas dunas en el desierto en donde sí se puede. Y regresarle entonces al país esto que nos está dando, ¿no? Esta oportunidad de poder estar mejor, de poder tener más chamba y hacernos responsables desde donde estamos y lo que nos toca, ¿no? Creo que también es un llamado a dejar de ser responsables forzosamente a los gobiernos que nosotros como sociedad hemos decidido poner en donde están y hacernos responsables como esta parte social y con esta fuerza que llegaríamos a tener, ¿no? Y ayudar o apoyar desde donde podemos a la sociedad en donde vivimos. Yo creo que esa podría ser mi conclusión. Agradezco profundamente a Amazing Speakers por este espacio. Les recomiendo que nos sigan. Mis redes sociales es Montserrat-Pueblita en Instagram y Material Spec, todo junto. Material Spec en Instagram también. Estamos en TikTok y en LinkedIn. Espero vernos pronto.